Entonces comenzamos aquí. Te dan esta gráfica del desplazamiento. Entonces la posición es X, el tiempo es T que está aquí. Y a partir de esta gráfica, el movimiento es rectilíneo ¿con cuál de estas cuatro? Velocidad constante. Ajá, es velocidad constante porque pues en cada unidad de tiempo, digamos cada punto 0,1, pues estás avanzando la misma cantidad de distancia, o sea, son distancias iguales en tiempos iguales, ¿no? Siempre que aquí tengas posición contra tiempo, posición o distancia, bueno, desplazamiento, vamos a poner. Y una línea recta, pues es velocidad constante, ¿no? La otra gráfica nada más para recordar. Si aquí pones velocidad, y tiempo e igual pues una recta así, pues esta sería aceleración constante, porque estaría aumentando la misma velocidad en cada unidad de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente. Entonces aquí te dice un auto arranca. O sea, quiere decir que la velocidad inicial es cero, con una aceleración constante de 1,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la velocidad del auto 2 segundos después? 3.6. Ah, no. Sí. Sí, porque si nos está diciendo que la aceleración es de 1,8, pues significa que cada segundo la velocidad aumenta 1.8. 1,8. Ajá. Entonces, después de 2 segundos, pues de 0 va a pasar a 3,6. De aquí, $4,500. sí, en este caso, bueno, nos dan ahí la masa de la carreta, lo de los caballos, pues que ejerce cada uno una fuerza de 1500 newtons. Y entonces, bueno, nos pregunta la fuerza con la que es jalada la carreta. Y entonces ahí, pues lo único que nos importa, pues es la fuerza que aplica cada uno de los caballos, ¿no? Entonces, esta masa, pues que también involucraría el peso, que es una fuerza que va para abajo, pues no se considera aquí, ¿no? Solamente es con la que es jalada, sería el 3 por 1500, o sea, 4500. Entonces la masa pues nada más está ahí como distractor.
Bueno, aquí te dice, sobre un cuerpo se aplicaron diferentes fuerzas en dirección horizontal y con el mismo sentido, provocando que el objeto experimentara distintas aceleraciones. Es lo que te muestra aquí en la gráfica. Te dice, basándote en la gráfica de los resultados obtenidos y despreciando la acción ejercida por la fricción, que es lo que casi siempre nos van a estar diciendo, ¿no? Igual que aquí arriba, que te dice si no hay fricción. Bueno, te pregunta cuál es la masa del objeto. Entonces, como en la gráfica tenemos fuerza y aceleración, nos preguntan por masa, pues hay que recordar la segunda ley de Newton, ¿no? Aceleración es fuerza sobre masa, o masa es fuerza, digo, o fuerza es masa por aceleración. Y entonces masa, si lo despejo de aquí, solamente habría que intercambiar con aceleración. Se me queda fuerza sobre aceleración. Y entonces puedo utilizar cualquiera de estos puntos. Si utilizamos el último, sería dividir 4 entre 1.6, que bueno, no sería lo más conveniente, lo puedes hacer así, pero más sencillo, si vas a dividir entre aceleración, pues mejor busca el punto donde tengas aceleración 1, que es este, ¿no? Y entonces para este punto, pues sería 2.5 entre 1. Bueno, vamos a quitar las unidades. O sea, sería 2.5 kilogramos. Si lo haces con el 4 entre 1.6, pues vas a llegar al mismo resultado o con el punto que tú quieras. Pero pues más sencillo tomar este valor de 1. Entonces aquí nos quedan 2.5 kilogramos. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, selecciona la situación que ejemplifica la realización de un trabajo mecánico. ¿Cuál es la opción correcta? La D. ¿D? ¿De empujar una caja? ¿O B? Sí. O sea, de ahí pues podemos recordar que el trabajo, tenemos la fuerza por el desplazamiento, o sea, para el trabajo tienes que aplicar una fuerza para mover o desplazar ahí algún objeto. En este caso, pues es lo que te dice. Estás empujando una caja con fuerza constante, ¿no? Entonces, Ok. y se está moviendo. Entonces 5 es de
bueno, de trabajo también teníamos ahí, si se aplicaba la fuerza en dirección distinta al desplazamiento, pues había que multiplicar por el coseno del ángulo. Ejemplo de esto, nada más así para recordar, es si por ejemplo jalas ahí algún objeto que está sujetado con algo, o sea, digamos está la persona por aquí, ay, quedó muy deforme. Entonces si la persona pues está jalando ahí una caja con una cuerda o algo así, pues la fuerza se está aplicando en esta dirección, pero el desplazamiento de la caja iría hacia acá, y entonces ahí pues te tienes que fijar en este ángulo, que es en el cual se toma el coseno, ¿no? El ángulo que hay entre el desplazamiento, bueno, la dirección ahí en la que se desplaza y la fuerza. Bueno, aquí nos dice, un niño está parado sobre un carrito, ambos en reposo. El niño pesa 30 kilogramos y cuando salta hacia adelante 2 metros, bueno, a esta velocidad de 2 metros sobre segundo, si el carrito es lanzado hacia atrás a 12 metros por segundo. Y nos pregunta por la masa del carrito. Aquí, ¿qué es lo que se tiene que usar? ¿Cómo se resuelve este problema? Con fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Y cuál es la aceleración? Aceleración, pues serían los 12 metros sobre segundo. No, esa es su velocidad. Ah, sí, aquí no tenemos ninguna aceleración. Este problema, más bien lo vamos a resolver usando la ley de conservación de la cantidad de movimiento. Que esto tenía que ver con lo de los choques. Bueno, esta ley así en general la poníamos como masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2. Esto es lo que se tiene que conservar. Entonces, si aquí ponemos masa 1 por velocidad 1, masa 2 por velocidad 2, digamos que el antes y después. Tenemos esta igualdad, ¿no? Estas son las velocidades iniciales y las velocidades finales. Como nos está diciendo que ambos están en reposo, digamos que inicialmente, pues todo es cero, o sea, las dos velocidades son cero. 0 igual a. Y ahora, ¿qué es lo que sucede después? Pues aquí el niño, te los puedes imaginar como que están en este punto, ambos en el reposo. El niño salta hacia adelante y entonces el carrito se va para atrás. En el caso del niño, pues la velocidad que lleva es 2 metros sobre segundo, del carrito es 12,
que si lo pongo aquí en esta ecuación, decíamos que la velocidad le tengo que poner signo dependiendo de en qué dirección vaya. Entonces aquí me quedaría, digamos, si empiezo con el niño, es su masa, que son 30, Por 2. ajá, por 2, Luego más más la masa que desconozco, por menos 12. ajá, Y pues ya solo despejarías, ¿no? 60 menos 60. ajá, te queda 60 menos 12m, Menos 60. y entonces m va a ser 60 entre 12, que nos quedan 5. ¿Ibas a preguntar algo? No, solo iba a decir que 5. Ah, sí, y en este tipo de problemas donde empiezas en reposo, pues también se puede hacer ya sin considerar signos. Déjenme poner esto un poco más hacia abajo. Sí, como aquí estos problemas, pues hay que recordar que están diseñados para que los podamos resolver de manera rápida, bueno, siempre y cuando conozcamos los temas. Si tengo un problema donde comienza en reposo, que bueno, el que habíamos visto nosotros ahí en lo de la guía era lo de un revólver que al momento del disparo tienes la bala que sale en una dirección y el revólver que se va para atrás, ¿no? Pero con una fuerza pero con una velocidad mucho menor. Entonces, si empiezas en reposo, como esta parte dijimos que es 0, pues también lo puedes pensar así como masa 1 por velocidad 1 igual a masa 2 por velocidad 2. Aquí sin considerar ya signos, ¿no? O sea, nada más pondríamos para el niño, tiene la masa de 30 kilogramos por su velocidad que fue 2, y eso tiene que ser igual a la masa por la velocidad del carrito que fueron 12, ¿no? Y ahí ya se hace el mismo despeje, o sea, te queda 60 igual a 12 por m2, o sea que la masa 2 es 60 entre 12, que es el 5. Entonces lo podemos hacer así siempre y cuando pues partan del reposo, ¿no? Y siempre cuando uno sale en una dirección, pues el otro tiene que ir en dirección opuesta. Aquí es lo de hacia adelante y hacia atrás, ¿no? O en el caso de la bala, pues igual. La bala va en una dirección, el revólver va en otra. ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, este es el siguiente. Déjenme marcar. Creo que se lo marqué. Sí. La B. La B, sí. Sí que en el equilibrio térmico las temperaturas pues tienen que coincidir, ¿no? Y pues ya no hay intercambio de energía, ¿no?
porque si las temperaturas no coincidieran, pues ahí se tiene que transferir calor del cuerpo con mayor temperatura al de menor. En este caso pues, sería del sistema de mayor al de menor temperatura. Este 7. Aquí, ¿cuál es la fórmula correcta? La C. No, la B. Sí, es una de estas dos. Bueno, si en el examen, por ejemplo, ahí con los nervios no estamos convencidos de cuál de las dos es, pues lo que hay que recordar es que, bueno, dos cosas. Que para Kelvin no vamos a considerar negativos, o sea, todo parte del cero absoluto, que es el 0 Kelvin. De hecho, este 0 Kelvin es menos 273 grados Celsius. ¿Dónde equivale a esto? Y entonces de aquí, si pusiéramos, por ejemplo, la C, pues al convertir 0 grados Celsius ya nos quedaría un número negativo. Entonces esta no puede ser. Entonces para Kelvin sumamos 273. Que sería, pues, por ejemplo, de aquí. Estos Celsius, si le sumo 273, pues ya me queda 0 Kelvin. Bueno, este es del 8. Nueve. Aquí, ¿cuál es el correcto? Calor latente de fusión. ¿Recuerdan algún nombre que le dimos a esto, pero que no aparece aquí? ¿No? No, Bueno, esto de aquí nosotros le llamamos calor específico. Vamos a ponerlo aquí afuera. La cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Celsius, 1 gramo, bueno, la temperatura de 1 gramo de sustancia. En este caso, bueno, no aparece esto de calor específico, pero el otro nombre es, en lugar de calor, capacidad térmica específica.
O sea, aquí más bien la respuesta correcta es de fusión no puede ser porque de la fusión y vaporización, pues vaporización nos hablaría de cuando el cuerpo cambia de estado líquido a gaseoso y la fusión de sólido a líquido, ¿no? Se funde. Entonces estos dos pues no pueden ser y bueno, la capacidad térmica, si no es específica, la diferencia con específico es ponerlo aquí. Ahí está muy fuerte este. Específica tiene que ver con que necesita un solo gramo. Si solamente es capacidad térmica, pues sería la cantidad de calor que necesita una sustancia igual para elevar su temperatura en 1 grado. Entonces, cuando nos habla nada más de 1 gramo de la sustancia, es específico. Entonces, pueden ser cualquiera de estos dos nombres, calor específico o capacidad térmica específica. Bueno, ya llegamos a algo de las ondas. Entonces tienes una cuerda atada, tienes en un extremo a un punto fijo, que es este. Ay, no, más bien acá. Y en el otro un vibrador, es el que produce un tren de ondas. ¿Cuál es la longitud de la onda estacionaria? ¿Cuál sería? ¿Alguna idea? ¿No? A ver, la longitud de onda, dijimos que era la distancia que hay entre dos crestas o entre dos valles. O bueno, en realidad la puedes medir en cualquier punto, o sea, cualquier altura, nada más que entre crestas o entre valles es más sencillo. Si la mido aquí en medio, va desde este punto hasta donde termina el ciclo completo, que sería aquí subir, bajar, y cuando llego a la misma altura, esta también sería la longitud de onda, que aquí es donde se empieza a repetir otra vez el ciclo.
Entonces, aquí lo que me dice es que, bueno, mide horizontalmente todo completo 90 centímetros. ¿Cuántos ciclos tengo en esta onda? ¿5? Sí, o sea que empiezas aquí y Entonces entonces serían 18 centímetros. Ajá. O sea, nada más aquí contamos cuántos ciclos hay. Que es 1, 2, 3, 4 y 5. Y divides los 90 centímetros entre los 5 ciclos. Te queda que cada ciclo mide 18 centímetros. Bueno, esa es su longitud de onda. Sí, entonces estas pues son unidades que no habíamos trabajado cuando vimos esto de las ondas, pero pues la idea es utilizar lo que sabemos de cómo se calcula, bueno, cómo se mide la longitud de onda. Aquí dividimos el total entre la cantidad de ciclos. ¿Tienen alguna pregunta de esto, de los ejercicios anteriores? Bueno, este también tiene que ver con ondas. ¿Qué es lo que se debe considerar? ¿La B? La superposición. Sí, sí, porque la superposición pues es la que, como el momento en el que se encuentran las ondas, si son ambas crestas, ambas valles, una y una, o en qué momento se encuentran. Y con eso pues ya sabemos si la interferencia es constructiva o destructiva, ¿no? Constructiva era cuando están en el Decía. mismo momento, o sea, ambos valles o ambos crestas. Y destructiva, pues sí es uno y uno, ¿no? Y ya bueno, ya que sabemos si es constructiva o destructiva, para saber cómo queda la nueva onda, es donde ya consideraríamos la amplitud, ¿no? Para sumar o restar las amplitudes y saber cuál es la amplitud de la onda resultante. Pero en principio nada más para saber si es constructiva o destructiva, pues es con la superposición. Bueno, llegamos a la parte de electromagnetismo. Entonces, ¿quieres calcular
el valor de R, que es la resistencia que presentan cada uno de los 4 resistores, ¿no? Entonces, bueno, nos está diciendo que están conectados en serie. Entonces tienes ahí, vamos a poner, digo, para efectos prácticos no sería necesario hacer este dibujito, nada más con que te lo imagines, ¿no? O sea que están en serie. Cada uno te está diciendo que tiene resistencia R. Y entonces en serie, para calcular la resistencia total o la resistencia equivalente del circuito, ¿qué hay que hacer? Sumar todas las resistencias. En serie nada más la sumamos y entonces la resistencia total pues sería 4R, ¿no? Y bueno, tenemos el voltaje que es V, la intensidad I. Nos acordamos de la ley de Ohm, ¿no? Lo de VIR. Y entonces la resistencia, bueno, sería Voltaje entre intensidad. Que Y el aquí 4. estaríamos, Y el 4. aquí estaríamos hablando de la resistencia total del circuito. Y entonces la resistencia total pues es la de 4R, ¿no? Y entonces este 4 pues ya lo pasaríamos dividiendo. O sea, nos quedaría B entre 4I. Bueno, esto fue para el 12. Se te dice, determina la resistencia total del circuito. Y en este caso, ¿qué hay que hacer primero? Resolver las resistencias del cuadradito chiquito. Ajá. O sea, estas dos están en paralelo, ¿no? Y entonces hay que cambiarlas por una sola resistencia, o sea, la resistencia equivalente. Entonces, bueno, esto nos quedaría así como es en paralelo esta parte, pues hay que poner un cuarto más un sexto. Entonces aquí te queda 12, son 3 más 2, o sea, 5 doceavos. Y entonces la resistencia aquí, bueno, lo único que haríamos es invertir esta fracción. Sería 12 entre 5. Aunque 12 entre 5, pues nos queda 2.5. 2.4. Entonces, esta parte pues se convierte nada más en 2.4. Y después se suma con la otra resistencia. Ajá, porque estas ya estarían en serie. Entonces es 2.4 más 2, te queda 4.4. Sí, o sea, este de aquí.
se convertiría en este circuito, ¿no? Bueno, esto es 13. Y a ver este de acá que en los grupos de Facebook les encanta preguntar por este problema. Bueno, voy a calcular primero pues el volumen de la alberca. Para saber pues cuánto hay que llenar, ¿no? Que 50 por 25 son 1250 y por 3 son 3750 metros cúbicos. Este es el volumen. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, te dice, se usa un tubo de 40 centímetros de diámetro por el que fluye agua a una velocidad de 4 metros por segundo. Entonces, bueno, nuevamente aquí el dibujito, pues no es necesario ponerlo, pero para que recordemos un poco. O sea, esta velocidad de 4 metros por segundo es con la que circula el agua de manera horizontal, si pienso al tubo así, ¿no? Y entonces, para calcular la cantidad de líquido que fluye por aquí, pues eso es lo que llamamos gasto. Que una manera de calcularlo es el área de la sección transversal por la velocidad. Y entonces, pues el área, bueno, te dice que el tubo tiene 4 centímetros de diámetro. Entonces el área nos quedaría como pi por radio al cuadrado, que el radio es 20. 2. Porque vamos a ponerlo en metros, ¿no? Sí. Entonces aquí sería 0.04 pi metros. Metros cuadrados. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, yo creo que acá también le vamos a dejar la unidad. Y entonces tendría que multiplicar esto por la velocidad, que también es 4. Entonces aquí nos quedaría 0.04 pi. Bueno, voy a dejar las unidades por un momento. Por la velocidad, que es 4. Y esto es 0.16, ¿no? Multiplico nada más el 4. Metros cúbicos por segundo. O sea, es la cantidad que va fluyendo cada segundo. Y Cantidad eso de se agua. divide entre el volumen total, ¿no? Ajá. Entonces, aquí, como las respuestas, pues sí están suficientemente separadas, este mejor lo vamos a redondear. Entonces, si pienso a pi como 3, pues 3 por 16 es 48. O sea, aquí quedaría 0.48. 0.48 pues no me va a ayudar ahí en la división. Mejor le pongo 0.5.
Ajá. Entonces es la cantidad por segundo. Y ya lo que haríamos es dividir ¿cuál divido entre cuál? El volumen total entre el gasto. Ajá. Entonces aquí habría que dividir 3.750 entre el punto 5. Que bueno, más que hacer la división, lo voy a multiplicar por 2, arriba y abajo. Para que abajo, punto 5 por 2, pues ya es 1. Y arriba el doble. 7500 Ajá, entonces aquí me quedan 7.500. ¿7.500 qué? segundos. Ajá. Sí que se cancelaron los metros cúbicos. Y entonces para Y convertir ahora, esos ¿entre cuánto dividimos? entre 3600. Ajá, que es la cantidad de segundos que tiene cada hora. Y entonces para empezar, pues me quedarían 2. 2 por 3.600 son 7.200. 2.08. Ah, ajá, La más aproximada es la D, ¿no? sí. En el examen te van a poner cuánto consideres pi, ¿no? Mm, no creo, bueno, o sea, generalmente de pi, pues tú puedes trabajar. 3.14. Sí, o sea, seguramente el punto 16 pues no tiene caso porque eso no va a influir demasiado. Pero aquí, por ejemplo, que ni siquiera lo tomamos así como tal cual la multiplicación, pues de todas maneras nos quedó el 2 y ya con eso, pues sí está suficientemente alejado del 1.63. Sí, el que sí te dicen cómo considerar, pues es la G, ¿no? De la gravedad. Sí. Bueno, esto es para 14. 15. Esto ya tiene que ver con el capítulo de, bueno, con la unidad de óptica. ¿Cómo se mide el índice de refracción? Velocidad de la luz en vacío entre Entre la velocidad velocidad. de luz en el medio. Ajá. Entonces, bueno, queremos calcular la velocidad, que pues es dividir la velocidad de la luz en el vacío, que son 300.000 300.000 kilómetros por segundo. entre 1.54. Ajá. Que igual aquí, pues si nada más dividimos entre 1.5, de ahí ya nos quedarían 200.000. Sería la A. Ah, Ajá.
Sí, que otra vez las respuestas pues están muy alejadas, ¿no? Bueno, esto es 15, ya el último de aquí. La A. Ah, no. ¿No? ¿Cuál es entonces? El de Thompson era el de el que parece galleta, ¿no? Ajá, el del budín de pasas. Ah, no, entonces sí es la A. Sí, de los otros pues no pueden ser porque aquí te dice los electrones que giran. Acá también dice vibrando alrededor como lo hacen los planetas. Y el último pues ni siquiera nos habla ahí de la estructura del átomo. Bueno, estos son los 16 ejercicios de la parte de física, que bueno, ahí en el archivo les dejo también las respuestas para que después cuando se los mande vean si pusimos las correctas y bueno, del tema, pues ya saben que esto es con respecto al temario que aparece ahí en su guía, ¿no? De física son solo 16 preguntas. En área 1, Eh, sí. En las otras son menos.